Córdoba. Noticiero El Vigilante presenta su programa El Candidato con Carlos Córdoba. Noticiero El Vigilante presenta su programa El Candidato. Julio Talamonti Gutiel, analista político y de seguridad del grupo televisivo Albavisión, maestría en seguridad pública, licenciado en Derecho con especialización en Derecho Criminal, director general del Sistema Penitenciario de Guatemala, director nacional del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Justicia, catedrático en la Universidad Mariano Gálvez, la Universidad Galileo y la Universidad San Carlos de Guatemala. Óscar Barrientos, licenciatura en Ciencias Jurídicas, estudios sobre Derecho Internacional Humanitario, director del Comando Superior de Educación, asesor jurídico de Aeronáutica. Bienvenidos a su segmento El Candidato, mis amigos. Hoy tenemos con nosotros, como ya vieron ustedes en la presentación, por lo cual vamos a pasar directamente entonces a hacer las preguntas a los cuestionantes que nos puedan determinar realmente cuál es el pensamiento de los candidatos que tenemos hoy. Ya hicimos la presentación de ellos, así es que vamos entonces aquí con el licenciado Julio Talamonti a preguntarle qué es lo primero que quiero preguntarle es qué es lo que lo diferencia a los demás. Muchísimas gracias, doctor Carlos Córdoba, es un honor estar con acá. Gracias. Estoy acompañado también de nuestro vicepresidencial Óscar Barrientos. ¿Qué nos diferencia de los demás? Número uno, en Unión Republicana, más del 90% de los candidatos somos personas que por primera vez estamos participando. ¿Qué nos diferencia? Una trayectoria de vida, particularmente en el tema de lo público, particularmente en el tema de la cooperación internacional. Ya estuve dirigiendo la institución más corrupta de este país, como lo fue el sistema penitenciario, y poder estar acá como alguien absolutamente incorruptible. Nos diferencia también de los demás el hecho de que, al final de cuentas, somos un grupo de personas, un grupo de guatemaltecos como usted que nos ve también, honestos, honrados, trabajadores, pero que creemos en la transformación de Guatemala. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que es una introducción para que podamos entrar, digamos, a algunas de las propuestas que ustedes están haciendo. He tenido algún acercamiento con el programa de ustedes, obviamente leí algo sobre ello y me llamó mucho la atención. ¿Por qué el agua? Claro que sí. Fuera de que tenemos 4 ejes fundamentales como prioritarios, hay uno que es el manejo precisamente responsable del agua. Guatemala, el país centroamericano con la mayor cantidad de fuentes hídricas, pero el 98% de ellas están contaminadas. Ya desde ahí partimos mal. Aquí mismo entre la ciudad de Guatemala y Villanueva, el río Platanitos, hombre, le llamamos río por respeto porque esa es una colección de contaminación de todo tipo. Nos hemos dado cuenta, doctor Carlos Córdoba, junto con Óscar Barrientos y todo el equipo de Unión Republicana recorriendo el país, que aunque pareciera un tema municipal, es un tema nacional. Número 1, fuentes hídricas contaminadas. Número 2, desvío de ríos a diestra y siniestra. Número 3, no existe una regulación como la famosa ley de aguas o como le querramos llamar, que realmente conserve este recurso natural para beneficio de todos los guatemaltecos. Número 3, 4, no hay acceso a él. Estuvimos en un lugar, recuerda General Barrientos, se llamaba Agua Alegre en Huehuetenango. Ni alegría ni agua, porque esa gente cavando un hoyo y poniendo un nylon plástico de color negro, si caía alguna gota de rocío o alguna llovizna, ahí tenían el agua. Al estilo supervivencia. Al estilo supervivencia. El agua para bañarse, para cocinar, para tomar. Esto se ha convertido en un verdadero problema nacional y así lo vamos a afrontar en Unión Republicana. Es decir, tiene que haber una regulación, tiene que haber una ley y tiene que haber un cuidado de nuestro recurso hídrico. Bueno, muchas gracias. Solamente un comentario respecto a esto. En el año 2003 ya hubo un candidato presidencial con quien yo en algún momento hablé y él precisamente mencionó el tema del agua y decía, sí, mira Carlos, tenemos que traer a la ciudad agua de donde sea. Interesante. Y otra cosa importante es que hay varias, sí, por no decirle, para no exagerar, 10, 12 ley o propuestas de leyes en el Congreso de la República que no pasan. No hay voluntad política. Me permite decir una cosa más, claro. General Barrientos, usted también lo ha visto. Si hoy no hacemos algo por las aguas, hasta lo que es una gran fuente de turismo, como nuestro lago de Atitlán, lo vamos a terminar perdiendo en 10 o 15 años y será otro caso de Amatitlán. Ojo con eso. Bueno, aparte que ya es casi un pantano, ¿verdad? Muy bien, a ver,
general Barrientos y licenciado, ¿verdad?, en ciencias jurídicas. Y además de eso, administrador de empresas y todo lo demás. Es interesante realmente, porque una de las cosas importantes es que yo estoy en lo personal convencido que en la medida en que se tenga más conocimiento de diferentes áreas, es algo que nos permite poder entender y comprender no solo el tema guatemalteco, sino la geopolítica, y creo que eso es una cosa muy importante sobre la que hay que resaltar para conocer realmente a los candidatos. Y eso es una cosa, repito e insisto, que usted como votante que va a ser, se preocupe realmente de conocer los deberes de cada uno de los candidatos. Bien, General Barrientos, el tema de la seguridad creo que ese es el que le correspondería a usted por afinidad. Gracias. Realmente es el primer eje prioritario que tiene en la agenda de gobierno Unión Republicana. Creemos de que es un sentir no solo del Comité Ejecutivo de Unión Republicana, sino que es el sentir del mismo pueblo. Y creemos que haciendo acopio de toda la información que hemos ido teniendo en el recorrido que hemos hecho a nivel nacional, es donde realmente necesitamos brindar realmente la seguridad que se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque relativamente los acuerdos de paz nos trajeron aparentemente un proceso que no ha sido del todo de paz. Realmente las estadísticas hablan que durante el enfrentamiento armado interno ha habido una tasa de mortalidad más o menos entre 7 y actualmente el de 21. Imagina esa relación posterior a los acuerdos de paz. Realmente estamos en una circunstancia peor que en aquel entonces. No significa que esa época o ese momento era mejor que lo que está actualmente, para que no nos equivoquemos, sino que sencillamente para que entendamos que estamos en un periodo que realmente es difícil el asunto de seguridad. Entonces, el eje prioritario para retomarlo es un control territorial. Realmente se dejaron muchas zonas militares que prácticamente convirtieron un vacío legal y de autoridad a nivel nacional, que es donde realmente aprovechó el crimen organizado, el crimen transnacional, las maras, que son realmente las que tienen actualmente mucho control del territorio. Claro, y esa es una ley física también, ¿verdad? Todo espacio que se deja, alguien lo ocupa. Así es. Y es por eso que en Unión Republicana, como bien decía el general y licenciado Óscar Barrientos, conocemos de esa anomia. Hay una teoría en seguridad que no es nueva, la teoría de las ventanas rotas. Rudolf Giuliani lo supo hacer en Nueva York. Sí. Es recuperar esos espacios, las 22 bases militares que tienen que regresar, el fortalecimiento del ejército de Guatemala para esa presencia. Y quiero decirles algo también, que como abogado, lo hemos hablado con el abogado también Óscar Barrientos, el hecho de venir y reformar las leyes que haya que reformar en este caso para que las cárceles sean tomadas al control por el ejército de Guatemala. Hay que retomar el control de ese sistema penitenciario que hoy es obsoleto, que hoy es anacrónico y que los presos no se van porque no quieren. Bueno, ahí hay una cosa interesante porque con este comentario que acaba de hacer se adelantó una de mi pregunta, pero es que es lo normal, ¿verdad? Porque usted también ha hecho lo mismo alguna ocasión, entonces aquí entre quitarnos un poco difícil de la mano, pero no, lo que pasa es que me iba a referir precisamente a la parte esa que mencionó en cuanto a que las herramientas, sí, ¿verdad? Porque podemos pretender hacer esto, el control territorial, pero necesitamos leyes, y entonces aquí hay una pequeña, digamos, le quiero llamar de esa manera eufemística, confusión en cuanto a por qué creer que un gobierno vecino puede hacer las cosas y aquí está la gente pretendiendo hacer algo. Si me permites, Carlito. Sí. Claramente es algo muy importante que nosotros tenemos claro que el organismo ejecutivo tiene una función, pero también el organismo legislativo tiene otra función que es la que tú estás hablando. Debemos de tener esas herramientas por parte del organismo legislativo para que como ejecutivo podamos cumplirla dentro de ese marco constitucional que nos brinda la Constitución Política de la República. Y ese es algo importante que debemos de tener claro. No solo somos nosotros los que hacemos gobierno, sino que también están los otros dos poderes, claro, que son prácticamente ese engranaje. Y algo muy especial quiero hacer hincapié en este sentido. Hablan que muchos por ofender y la famosa campaña negra hablan de que los militares desconocen o no están preparados. Se equivocan, señores. Se equivocan porque nosotros toda nuestra vida, nuestra carrera militar es preparación
de la guerra, pero también a la par estamos preparados académicamente y principalmente en asuntos de seguridad. Además de ello, como ya lo vieron o ya lo manifestaron en mi hoja de vida, tengo otras carreras liberales, no una, sino que tengo ya 2 carreras liberales que me permiten entonces conocer de la administración pública, conocer de la seguridad, y ese es realmente el empeño que tenemos como Unión Republicana, poner a disposición ese conocimiento para nuestra patria Guatemala. Y tenga usted certeza, doctor Carlos, y también quienes nos están viendo acá a través de precisamente de este programa suyo en El Vigilante, es decir, el candidato. La Constitución Política de la República de Guatemala, que es la ley básica y fundamental, hoy no se está cumpliendo. Y nos manda, porque esto no es una opción, nos manda en el artículo 1 que como Estado de Guatemala y como gobierno, eso es un compromiso de Unión Republicana en la agenda de gobierno que se tiene, se proteja al individuo y a la familia, que es la base de la sociedad, se cumplan los 6 deberes del Estado, entre ellos brindar seguridad, justicia y ese bien común y bienestar que hoy no existe, y por sobre todo garantizar lo que dice el artículo número 3, que es la vida, pero eso sí, la vida del guatemalteco honesto, honrado y trabajador, como usted, doctor, como usted que nos está viendo y nosotros también. Aquí hay una cosa importante que acaba de mencionar, en el hecho Julio, cuando respetar la vida de los honestos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que sí podríamos pensar en la aplicación de la pena de muerte? Sí, vamos a complementar esta pregunta entre ambos jurídicamente, si le parece, mi estimado vicepresidenciable. El artículo 18. Exactamente, muchas gracias. El artículo 18 constitucional, es esto que cargo en mis manos, es la Constitución, búsquelo, no me crea a mí, dice que la pena de muerte, ¿en qué caso se puede aplicar? Está vigente, pero no positiva. El artículo 43 del Código Penal tiene la pena de muerte. ¿Qué falta para que podamos volver a aplicarla? ¿A quiénes? A los extorsionistas, a los asesinos, a aquellos que nos están haciendo tanto daño día con día. Bueno, pues lo que falta es simple y sencillamente, primero, que denunciemos, así se llama la figura del derecho internacional público al Pacto de San José, no renunciar a los derechos humanos, denunciarlo y aplicar nuestra soberanía, es decir, venir y decir, después del proceso legal, porque está vigente y positiva, primera instancia, el tema de la apelación especial, la casación, que se le devuelva por parte del legislativo, y por eso es que necesitamos también a los diputados de Unión Republicana en el Congreso, que devuelvan el indulto al presidente, para que el presidente les diga, si ya les fue demostrado que ustedes son violadores, que mataron niñas, que mataron mujeres, que mataron guatemaltecos honestos, honrados y trabajadores, entonces no hay indulto, se aplica la pena de muerte, y que vayan eso sí a pedirle a la Corte Celestial que los perdone, porque es lo que se necesita. La vida se tiene que respetar. Bueno, ahí hay una cosa que quisiera, o sea, mi razonamiento ha sido siempre, si ya se siguió un proceso judicial, si el juez ya determinó la culpabilidad, ¿por qué tenemos que dejarle la responsabilidad a una persona que esa fue la razón por la cual, y esto lo recuerdo perfectamente, Alfonso Portillo fue quien, para no tomar él una decisión, pasó eso a dejarlo en una refrigeradora? Entonces, se puede modificar esa parte donde ya el juez, y ahí se acabó. ¿Por qué tenemos que ir a otra instancia? Recuerda que nosotros dentro del ámbito del derecho nacional no solo estamos solos en este mundo, estamos y pertenecemos a un concierto de naciones, y precisamente ahí ya tiene que ver el derecho internacional, el famoso Pacto de San José, que es donde las partes afectadas inmediatamente invocan dicho pacto, y es en donde entonces hacen querer ver este proceso de auxiliarse de él mismo para evitar la famosa pena de muerte. Y es ahí donde, complementando esta pregunta, como Unión Republicana estamos absolutamente claros en el Ejecutivo, y nuestros candidatos a diputados lo saben. El final del artículo 18 dice que el único que puede abolir la pena de muerte es el Congreso. No ha pasado. ¿Qué pasa entonces? Como vamos a denunciar el Pacto de San José, que no significa renunciar a los derechos humanos, da 3 salidas. La amnistía. En Guatemala no hay amnistía. ¿Cómo vamos a perdonar a un asesino, violador y a un extorsionista? No. Dice en todo caso la conmuta, que es lo que se hace hoy. Cambiarla por la pena inmediatamente inferior. Como no hay ergástulo o cadena perpetua, es la de 50 años. Con el régimen progresivo se vuelve como de 31 años, y con los beneficios que pueden haber se vuelve al final de cuentas como de unos 20 años a alguien que haya hecho lo que quiera. No.
el único camino para respetar la Constitución, para respetar la denuncia misma que vamos a hacer del Pacto de San José, es que se acuda a la tercera figura, que es el indulto sí o sí. Usted tiene razón, doctor Carlos Córdoba, es decir, ya se dieron todas las instancias judiciales, ya se comprobó la culpabilidad, pero por una cuestión de Estado de Derecho y de régimen de legalidad, se tiene que proceder a la amnistía que no hay, a la conmuta que se está aplicando y no sirve, o al indulto. Y en este caso indulto no va a haber, cual si fuera un emperador romano, lo que usted dice, ya se lo demostró un juez, ya se lo demostró una sala, ya se lo demostró la Corte Suprema de Justicia. A mí no, yo no soy juez, no me queda más que decir, se respeta, no mi decisión como presidente, se respeta la decisión de los jueces, que es pena de muerte. Aquí creo que terminaríamos ampliando la pregunta, licenciado Carlos, en el asunto de que sería entonces un proceso del organismo legislativo para que puedan denunciar o renunciar al Pacto de San José. O sea, el Ejecutivo puede iniciar un proceso de iniciativa de ley para que se pueda denunciar y renunciar al famoso Pacto de San José, que sería uno de los procesos para poder entonces concluir con lo que tú dices. Muy bien. Bueno, vean, óiganme, para todos. Realmente este es un tema muy interesante. Y la idea básica es que se mencionaron 4 ejes, el de seguridad, que es el que estamos tratando, ya hablamos algo del agua, y creo que hay 2 cosas importantes con las que vamos a ir terminando ya para ir cerrando el programa, que es importantísimo, la infraestructura y el empleo. En lo personal, yo estoy absolutamente convencido, y puedo criticar algunas cosas, como por ejemplo alguien que dijo en alguna ocasión que el cemento no se come, pero la infraestructura es la base para poder gestionar el empleo, ¿no? Totalmente. Porque si no, ¿cómo nos transportamos en las carreteras? Y después el problema de toda esta situación. Así es que para complementar e ir cerrando, por favor, coméntenos cuáles son las intencionalidades que ustedes tienen dentro de su plan de gobierno. Explicaré el de infraestructura, el general Barrientos va a explicar el del empleo. Teniendo seguridad como primer eje, teniendo obviamente el tema del manejo del agua, hay un eje transversal que es también el combate a la corrupción y la impunidad. Infraestructura. Hablemos primero de las carreteras. Mal llamadas aquí en Guatemala carreteras, porque hoy que hemos estado recorriendo desde el año pasado del país, es una colección de hoyos donde uno tiene que decidir si quebrar una flecha, si pinchar una llanta o ya bien suicidarse. No podemos tener economía, desarrollo, no podemos tener inversión si no hay buenas carreteras. Dice la ley que en las carreteras internacionales, las principales, del centro de la carretera hacia la derecha y hacia la izquierda, fuera del carril que ya existe, 25 metros le pertenecen al Estado, para que construyamos carreteras al menos de 2 o de 3 vías de ida y de vuelta. No puede ser que nos estemos tardando 7 horas para ir al puerto más importante de este país. No puede ser, como ya lo hemos vivido, que del puerto de San José a Malacatán, San Marcos, 9 horas y media, por colas, por accidentes, por la incapacidad de tener una red vial que tiene que ser buena, pero la infraestructura también pasa porque hagamos algo que existía en el siglo XIX y a principios del siglo XX, que tengamos un ferrocarril para transportar la mercadería de manera segura, eficiente, económica y que podamos ser en lo geopolítico, en lo geoestratégico, precisamente ese hub de las Américas, que hoy no lo somos por tantas cuestiones, la inseguridad y la infraestructura. Infraestructura es desarrollo, infraestructura significa también fuera de las carreteras que en las escuelas de verdad haya agua, hayan pupitres, hayan todo, que en los hospitales haya equipamiento y bueno, muchas cosas más, pero sin infraestructura nadie va a invertir en Guatemala. Eso es un hecho. Por favor, Oscar. Gracias. El último de los ejes transversales que tenemos como prioridad para Unión Republicana es la generación de empleo. ¿Por qué? Porque realmente las pocas oportunidades que tiene el guatemalteco realmente para subsistir y llevar ese alimento a cada una de las familias que se tiene, realmente es muy importante. ¿Y por qué decimos esto? Anualmente están graduándose aproximadamente 200,000 estudiantes y nos ponemos a pensar cuánta oportunidad de empleo hay para esta gente. Es casi muy poca, realmente, o sea, es mínima. Ustedes desde el gobierno lo fomentarían porque al final el gobierno no produce empleo. Así es. No. Entonces, ¿cómo lo haces? Entonces, realmente lo que estamos buscando y planteando la necesidad de generar el empleo a través de maquilas, pero desconcentrarlas de la ciudad capital, buscar los departamentos que tienen mayor afección de la oportunidad de empleo y entonces buscar
maquilas con alta tecnología, buscar países que quieran invertir en Guatemala y entonces de esa manera traer, como lo ha hecho México, que ha llevado vehículos para poder realizarlos por partes, o sea, elaborar y fabricar partes de ese tipo de actividad. Entonces creo que esa es la mejor manera que podemos hacer, traer maquilas, darle oportunidad a esta gente para que pueda generar ese empleo que se necesita. Con seguridad e infraestructura vamos a traer obviamente inversión nacional y inversión extranjera. También esto significa que vamos a poder explotar el turismo, que es una fuente que genera mucho empleo, que hoy por hoy nos lo ha quitado Costa Rica, pero el factor seguridad, eso significa que con seguridad y una buena infraestructura para poder negociar y comerciar, nos convertiremos precisamente en aquel país donde no hay que pagar extorsión como se hace hoy por hoy, donde cada empresa que abre no va a cerrar en 2 años porque no puede subsistir, y donde por supuesto nos vamos a abrir primero a beneficiar lo que es el empleo y las empresas nacionales, y segundo el establecimiento de las zonas francas. Tercero, en el Ministerio de Economía hay un viceministerio para las medianas y pequeñas empresas que empieza a funcionar, el crédito hipotecario nacional que puede brindar créditos blandos de 5,000 hasta 20,000 quetzales, a efecto de que a través de cooperativas las señoras en el altiplano puedan desarrollar sus artesanías, venderlas al extranjero, privilegiar en el tema de la educación, lo que son las carreras técnicas, saber inglés, saber el tema de la tecnología, de la computación, para poder entonces habilitar y trabajar en esos call centers o trabajar en esas maquilas tecnológicas que hablaba el candidato vicepresidencial, el general Oscar Barrientos. Pues bueno, muchas gracias. La verdad es que este tema, en mi caso, de hacer entrevistas y además pensar y ser analista, me complica un poco la existencia porque no puedo limitarme solo a hacer preguntas, porque ustedes dicen cosas, pero solo les quiero dejar esto al costo. Ajá. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes acaban de decir, porque si no, lógicamente lo replicaría, pero quiero agregarle algo muy importante. El problema de fondo del país es uno, y se llama pobreza. Y la pobreza es porque la gente no tiene plata. Y no tiene plata porque no tiene empleo. Y no tiene empleo porque no tiene una mano de obra calificada. Y no tiene una mano de obra calificada porque es pobre. Y entonces, ¿cómo se capacita? Es un círculo. Conclusión. Es interesante, importante buscar todas esas estrategias para que haya más inversión en Guatemala, para que quieran venir aquí más empresas. Lógicamente tenemos que tener algo sobre la certeza jurídica, tenemos que tener un ambiente digamos laboral, un clima donde la gente se sienta bien. Pero al final, y como conclusión, lo que quiero decirles es que ¿de qué sirve que traigamos esto? Que es parte, lógicamente, que hay que hacerlo, pero también hay que ponerle ojo a la capacitación de la gente. Si me permites, Carlos, realmente nosotros cuando hicimos la evaluación de estos 4 ejes, tienen prácticamente una concatenación de posibilidad positiva el uno hacia el otro. Y con eso nos permite entonces lo que tú dices, brindarle al ciudadano guatemalteco capacidad económica, porque sin seguridad no se puede generar empleo, sin seguridad no se puede realizar infraestructura, porque prácticamente es imposible. Entonces, de una u otra manera, cada uno de esos ejes tienen una concatenación especial, que entonces el resto de cosas que no hemos mencionado, pero que sí lo tenemos en consideración, porque la seguridad la tomamos desde un punto de vista de seguridad integral. Bien lo has dicho tú, que el tiempo que tenemos acá es muy corto, pero nos hace importante hacerle ver al ciudadano, a la audiencia que nos está viendo, que la seguridad es integral, y eso significa de que vamos a considerar prácticamente el tema del hambre, el tema de la migración y muchas otras cosas más. Y cuando usted habla de esa capacitación, por supuesto significa, y lo habíamos mencionado, carreras técnicas. Es cierto, las universitarias son importantísimas. Hay 1.800.000 motos. Bueno, pues podemos capacitar en pocos meses o en un año muchos mecánicos de motos, de vehículos, cuestiones que en lo práctico, personas que puedan reparar a un Smart TV, un celular, una cuestión que en les las den zonas trabajo, precisamente. Y otra cosa muy importante, y esto pues quedará seguramente en el tintero y para que lo ampliemos anteriormente. También para generar empleo e inversión hay que replantear el tema de los impuestos, y no estoy hablando de más, sino que estoy hablando de menos.
de poder privilegiar a nuestros empresarios y darles esas condiciones en cuanto a que disminuya ese pago, por ejemplo, del IVA, pero que se amplíe obviamente la producción, que se amplíe la fuente de empleo para que más haya una base fiscal mucho más grande y haya verdadero desarrollo. Muy bien, pues no nos queda más que agradecer la presencia aquí de los dos candidatos, tanto a la presidencia como a la vicepresidencia, de lo que es el partido Unión Republicana. La idea y la intención de este tipo de presentaciones para ustedes es que vayan conociendo a los candidatos. Y no es necesariamente una dinámica en la que los traigamos para sentarlos y irnos en contra de ellos. No, es una cuestión realmente distinta que queremos romper con esa idea del enfrentamiento que normalmente tenemos, porque yo estoy convencido que cada uno de los que está pretendiendo, de los 24 binomios, todos tienen alguna propuesta, y lo que tenemos que hacer es saber, a ver, y usted sea agudo en el análisis, es importante no irnos en contra de las personas que no conocemos, oigámoslas, y después de haberlas oído, si nos convencieron, pues ya las cosas van cambiando. Fíjese bien, nosotros pretendemos en este programa hacer las cosas totalmente distintas, así es que por favor espero se entienda de esa manera. Muchísimas gracias, Oscar. Para servirte, Lic, Carlos Córdoba, muy amable por este espacio en el programa El Vigilante. Julio. Doctor Carlos Córdoba, gracias a Dios, gracias al Noticiero Vigilante, gracias al candidato y gracias a usted. Y este 25 de junio, por favor, conozca todas las opciones políticas, pero mapa visto, mapa marcado, porque nosotros somos para Guatemala y usted, Unión Republicana. Muchas gracias, mis amigos. Estamos entonces, ya saben, para servirles. Mi nombre es Carlos Córdoba y recuerde que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Que estén bien.